Bienvenido a Trayectorias, un espacio de conversación con empresarios que exploran caminos únicos y construyen empresas con propósito. Aquí compartimos historias reales, aprendizajes que no vienen en libros y momentos que marcan la diferencia entre dirigir y trascender. Porque hacer empresa es un camino. Y caminar acompañado lo cambia todo. Bienvenidos al capítulo de hoy. En este episodio vamos a platicar sobre algo que está constantemente presente en la vida de todo empresario. Algo que conforme pase el tiempo empezamos a notar que probablemente ya no sea suficiente, que es el instinto. Ese instinto que nos lleva muchas veces a desarrollar el negocio, pero llega un momento en que tenemos que empezar a analizar también temas complementarios. Para este episodio nos acompaña Malke de la Casa del Kiwi. Vamos a platicar hoy de su trayectoria, vamos a platicar de cómo el instinto ha jugado un factor muy importante en el desarrollo de la empresa, pero también cómo empieza a notar a lo largo del crecimiento que tiene que incorporar más elementos en la gestión. Malke, cuéntanos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos, ¿a qué se dedica tu empresa, Malke? Hola Víctor, pues gracias por la invitación. En la Casa del Kiwi vendemos alimentos. Nuestro producto principal son los kiwis rellenos, que originalmente son árabes, pero esto tiene más una inspiración y sazón yucateco. Sí vendemos los kiwis tradicionales, que son los rellenos de carne molida, pero también tenemos inventos como el de queso de bola, el de champiñón con queso, el de carne asada. Vendemos pibes en diferentes presentaciones, tamaños, desde la lata de pib hasta un pib individual frito. Tenemos botanas, cremitas, cajitas con diferentes variedades, ideales para cualquier tipo de evento. Tienes todo un contexto de alimentos, Malke, que con el paso del tiempo se ha ido diversificando, pero en el momento uno de la empresa, cuando decides empezar la Casa del Kiwi, ¿qué te lleva a crear la empresa, Malke? Pues realmente fue como una noche que mi cabeza estaba dando vueltas pensando a qué me podía dedicar, algo que me gustara, que me generara ingresos, que me permitiera salir adelante. Siempre me ha gustado mucho la cocina, entonces los kiwis es algo con lo que yo crecí, siempre tuve en casa de mi mamá, pues mi familia materna es de origen libanés, entonces siempre comíamos kiwis, es algo que a mí siempre me gustó y se me ocurrió, Así nació. así nació. Malke, creo que esa parte genuina de decir, viene un gusto y de ahí empiezo a desarrollar algo que hoy en día pues ya tiene sucursales, presencia en varios puntos, el desarrollo de muchos productos también para hacerle llegar a los consumidores. Hay un punto importante aquí que es, al principio muchas de esas decisiones son instintivas. ¿Cómo puedes platicarnos de estos primeros años en los que quiero empezar a hacer productos para el sector alimenticio? Me gusta, tengo un gusto por la cocina también. ¿Qué rol jugaba la intuición en esos primeros años? Todo. Al inicio la intuición lo era todo, la verdad es que sí me guiaba de lo que yo creía que podía funcionar. También empecé a escuchar a mis clientes, o cuando empecé a tener clientes, lo que los clientes querían. Fue como muy orgánico al inicio. Este tema, Mel, que comentas de empezar a escuchar a clientes y que al principio la intuición es todo. Creo que todo empresario eh, indudablemente pasa por ahí, ¿ok? Y creo que hay fortalezas que reconocer de la intuición permanece a lo largo también del desarrollo de la empresa, pero ¿qué fortalezas tú viste en ese momento para decir, con intuición me aviento? ¿Qué fortalezas te da la intuición a ti? Me dio flexibilidad, rapidez, creo que era algo que yo podía como improvisar mucho, tomar decisiones al momento. También me permitió como conectar con mis clientes de una forma muy auténtica, conocer lo que querían. Fue mucho prueba y error y mucho aprendizaje. Hablas de todo este proceso de los clientes, de empezar a escuchar a tus clientes, de prueba y error, donde ya en ese momento, mal que pues ya la intuición sí juega un factor importante en el que a lo mejor dices, me voy a aventar algo diferente, pero ya se anexa un elemento más que es, empiezo a escuchar, empiezo a lo mejor no solo a mis clientes, sino consejo externo, empiezo a rodearme un poco más. En esos momentos en el que la empresa empezaba a crecer, ¿qué limitaciones empezaste a notar de que tus decisiones se basen siempre solamente en intuición? Sí me empecé como que a dar de topes, porque no llega un punto en el que si quieres crecer, la intuición ya no basta, ¿no? Entonces, empecé a notar limitaciones como que de pronto tenía productos que ni siquiera sabía si me estaban generando utilidad. Entonces, fue cuando me di cuenta que había que empezar a organizar mejor, a tener una mejor planeación, que necesitaba prepararme más para esto.
Todo el tema de empezar a hacer un análisis más consciente de tus productos, de tus utilidades, o sea, a fin de cuentas, cuando empiezas el desarrollo de un negocio, está esa intuición presente, pero empiezas a descubrir que el tener empresa abarca muchos más retos, abarca ver utilidades, abarca ver una correcta gestión, abarca lidiar a lo mejor con situaciones operativas. ¿En qué momento tú decidiste brincar esa brecha de decir, ya no voy a empezar a hacer todo solamente con intuición? ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste, ya o me quedo como estoy o empiezo a tomar decisiones que me orienten a crecer? Cuando, eso, sentí que ya estaba cometiendo muchos errores, que las cosas se me salían de control, que yo no podía controlar todo, ni podía tomar decisiones tan rápidas, porque ya me estaban costando dinero, ya me estaban costando trabajadores inconformes. Entonces, sí fue cuando, yo dije: "Bueno, si quiero permanecer y quiero seguir creciendo, necesito tener unas bases más sólidas, estructurar, tener procesos, apegarnos a ellos". Todo ese tema, mal que hablas de llega un momento en el que al hacer todo por intuición, pues hay decisiones buenas y decisiones malas. Eh, no podemos basar todo este tema en intuición. Eh, ¿Qué cambia en ti hoy en día en el que dices a la intuición ya le anexo más elementos? Nace la intuición, tengo un instinto, porque a fin de cuentas el instinto empresario de seguir desarrollando muchas veces nace de la intuición, no la podemos negar al desarrollo de la empresa, pero ¿qué cambió en ti a raíz de que empiezas a tomar decisiones considerando más elementos además de la intuición? Pues, cambiaron muchas cosas, empecé a trabajar mucho más en mis conocimientos, en capacitarme. Ahora tengo un equipo de trabajo igual al que, pues, ya si se me ocurre algo, ya no es como antes que voy y, lo ejecuto, sino que ahora ya tengo más procesos, documentos que hay que apegarse y seguir para que podamos tomar si seguimos o no mi instinto, ¿no? Cuando antes todo era Como surga. así es. Creo que hablas de temas importantes, ¿no? Que son el ya tener a lo mejor un proceso, un documento, la parte organizacional más clara. Creo que es una muy buena parte inicial, pero indudablemente viene un reto que es cómo lo ejecuto con el equipo de trabajo. Creo que el migrar de hacer todo mediante instinto a empezar a tener estas bases más sólidas, pues indudablemente te lleva a ser más consciente también de lo que me decías. Ya no es un tema de que se me ocurra y a ver qué pasa. Ya es un tema en el que sé que mi decisión tiene un impacto. En algún momento me contabas, oye, lo que yo voy a hacer ahorita, pues tengo un equipo de trabajo por debajo que mi decisión va a influir. Entonces ya mi decisión tiene que ser más consciente. En todo este proceso, Mal, eh, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en este tema de empezar a estructurar, en este tema de empezar a trabajar no solamente con el instinto y empezar a ver una organización y una empresa y no solamente dejarte guiar por un instinto de negocio? Pues sí ha sido un poco difícil, porque sí, antes era fácil o más cómodo de pronto, y también un poco incómodo, ¿no? El poder tomar decisiones más improvisadas. Y hoy en día no, porque cuando lo intento, me doy cuenta que tiene un impacto que perjudica no solo perjudica a la empresa, perjudica a los trabajadores, me perjudica a mí, y hay un impacto económico a veces muy alto, ¿no? Entonces, eso igual me ha enseñado a mí que no puedo tomar decisiones de esa manera, sino que ya es mejor seguir un proceso, ¿no? Hacer las cosas más estructuradas. Y en todo lo que nos compartes, Mal, que hablas de continuar tu formación, hablas de seguir aprendiendo, hablas de sí darle su espacio a la intuición, respetarla. Es a lo mejor el origen de las decisiones que vienen, pero no jugar a la impulsividad de decir, surge esta intención, la voy a ejecutar. Escuchas el contexto, te asesoras de gente que está alrededor, escuchas a tu equipo de trabajo, y creo que eso te va dando también un nivel de madurez como empresario, en el que te das cuenta que no todo puede depender de ti, incluyendo decisiones generales. Habrán decisiones probablemente de un impacto mayor que estén solamente en tu contexto. El abrirte, mal que este camino de profesionalizar la empresa, de empezar a incorporar estas prácticas que compartes, ¿qué visión te da hoy en día como empresario? Pues, hoy en día puedo ver que podemos la empresa sí puede crecer de una mejor forma, ¿no? O sea,
es mucho mejor hacerlo de esta manera, y es lo que he tenido que aprender. El mencionar que le ves una mejor forma, ¿qué diferencia le ves al crecimiento de una Malque empezando solo con intuición y una Malque hoy en día incorporando elementos de acompañamiento, elementos de información, elementos de clientes, elementos del equipo de trabajo? ¿Qué diferencias ves en la óptica de crecimiento que le puede dar a la empresa? De entrada, que ya es todo como más profesional y los empleados están más contentos, permanecen más tiempo porque pueden ver que hay una mejor solidez, se sienten más seguros y también a mí me da tranquilidad, porque a veces parece que es imposible, pero sí se puede lograr. Entonces, sí ha sido algo muy positivo. Y mal que lo que nos compartes, es un camino a fin de cuentas, es el resultado a lo mejor de un proceso, una trayectoria empresarial. Eh, para empezar a cerrar, me gustaría, si pudieras, tú que ya viviste ambas etapas, tú que ya pasaste esa etapa en la que todo es intuición, en la que las decisiones son a lo mejor solamente yo sin escuchar, sin consultar, sin desarrollar la orientación general, eh, pero ya también brincaste esa parte y estás en la etapa donde integras los elementos que nos compartes. ¿Qué le pudieras decir a una persona que hoy en día está únicamente en esa etapa de intuición para poder abrirse y explorar otros horizontes también en la toma de decisiones? Yo creo que algo muy importante siempre es seguir aprendiendo y capacitándose, aprender a descansar, porque en un inicio no descansamos, ¿no? Creemos que podemos con todo. Entonces, yo creo que es importante aprender a descansar, porque el camino es largo y exige mucho, y que busquen un acompañamiento, porque pasarlo solos no está padre, no es fácil. Entonces, cuando lo caminas este camino acompañado, se hace más llevadero y más fácil. Malque, pues te agradezco la experiencia compartida el día de hoy. Creo que el reflexionar un poco de el momento en el que empezaste hasta el momento en el que estás hoy, nos deja muchos temas por aprender, nos deja muchos temas por reflexionar y darnos cuenta que si queremos desarrollar el negocio, tenemos que integrar elementos más allá de solamente el instinto. Malque, te agradezco reiteradamente el habernos acompañado, a quienes nos escucharon y estuvieron presentes en el episodio, de igual forma un agradecimiento. Nos vemos en el siguiente episodio de Trayectorias. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Cada trayectoria es distinta, pero todas nos dejan algo para reflexionar. Porque hacer empresa es un camino y caminar acompañado lo cambia todo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Trayectorias.